Take my money. Buenas, y madre mía qué locura ha sido abrir internet esta mañana, porque me he encontrado que Xbox estaba tirando los precios de cara a la primavera. También tenemos que comentar unas cuantas cosas más, pero vamos a revisar algunas de las principales ofertas que nos están ofreciendo, ya que de hecho una de las cosas que están cambiando son los Microsoft Rewards para que obtengamos todavía más recompensa que antes, en una página web por cierto que está cambiando completamente. Ahora lo vamos a ver, pero lo primero, os invito a que os paséis por el enlace de la descripción a Eneba. ¿Por qué? Porque os recomiendo sobre todo haceros con este tipo de tarjetas. Si en el caso de Xbox ahora mismo vais a aprovechar la oferta de primavera, al igual que sucedió hace poco en el caso de Steam. Estas tarjetas, por ejemplo, nos ofrecen valores monetarios. Mismamente, una tarjeta de 75 euros te la puedes encontrar a 60. Te ahorras 15 pavos por la cara, más lo que ya te ahorras en la tienda oficial digital, con lo cual estáis haciendo un doble ahorro. Esto es lo que yo más suelo comprar, este tipo de tarjetas. Por ejemplo, hay una de 100 euros o 100 dólares que os queda por 84 o 78. Es también de absoluta locura. Luego ya a partir de ahí, pues vosotros os gestionáis en la tienda con lo que os apetezca. Lo dicho, es doble ahorro. Pasaros por el enlace de la descripción, no hace falta código ni nada y aprovechad. ¿Qué videojuegos están rebajando? Pues mirad, algunas sagas populares de terror que no podéis perder de vista, por supuesto. Veas el caso de Resident Evil. Mismamente nos hemos encontrado que Resident Evil 4 Remake está con un 60% de descuento sobre un precio base ya rebajado. Ahora mismo ese videojuego cuesta unos 40 pavos aproximadamente. Pues os lo podéis encontrar por 16. Es un absoluto regalo. Y repito, estamos hablando del remake, aunque hay otros videojuegos de la franquicia, incluyendo los remakes, que también tienen descuento, aparte de la séptima entrega, que también lo podéis encontrar por apenas unos 8 pavos, aunque ese seguramente ya lo tengáis. Pero bueno, el caso es que luego tenemos otras franquicias populares de terror, como por ejemplo es el caso de Silent Hill, que tiene en sus dos últimas entregas un descuento de aproximadamente el 50%. Silent Hill F, por ejemplo, que nos traslada a Japón, a mí me parece un videojuego muy interesante, quizá menos terrorífico, pero sin embargo muy atractivo, se queda pues por unos 40 pavos. Además que el videojuego tiene sistema Play Anywhere. Ahora os comento un poco más acerca de ese asunto, pero luego la obra maestra llamada Silent Hill 2 os lo podéis encontrar por 35 pavos aproximadamente, y en este caso estamos hablando de la nueva versión, un videojuego que yo considero absolutamente imprescindible dentro del género. Pero aparte, también considero muy imprescindible que juguéis a la saga Alan Wake. Tenéis la primera y la segunda entrega muy rebajadas. Precisamente, Alan Wake 2 es un videojuego que estaba pues a unos 60 pavos y ahora podéis encontrar a 18. Esto es un absoluto regalo. Al igual que la primera entrega, la tenéis tanto para la Xbox 360 como también la versión remasterizada. Una versión remasterizada que, por cierto, tiene un 85% de descuentos. Lo podéis encontrar por 4,49. Esto es un absoluto regalo de un videojuego que cabe decir que a día de hoy sigue envejeciendo bastante bien. Vamos a decir que como el buen vino. Pero hay más cosas. Pero en lo personal, lo que más os recomiendo que compréis en este tipo de ofertas, sin lugar a dudas, son videojuegos clásicos de la Xbox 360 y de la Xbox original. ¿Por qué? Porque muchos de esos videojuegos son licencia limitada. Son licencias que con el paso del tiempo muchas veces desaparecen. Mismamente, yo he visto que videojuegos como los Soul Calibur, por ejemplo, se han ido de la tienda. Yo los compré a tiempo y tuve suerte, pero la cuestión es que eso pues ya no se puede comprar, salvo que te encuentres alguna tarjeta digital rezagada por ahí. Aplica de eso, por ejemplo, para los videojuegos de la saga Castlevania. Mismamente, esos videojuegos se están teniendo descuentos bastante importantes. Yo estoy viendo por aquí ahora mismo Lords of Shadows, tanto su primera como su segunda entrega. Estos se quedan por 4 y 9 pavos aproximadamente. Vamos, están regaladísimos, al igual que otros paquetes de colección que también son más modernos, son recopilatorios actuales, pero precisamente por ello, porque muchos de estos videojuegos al final lo que hacen las compañías es quitarlos de las tiendas para sacarte una nueva versión que te suele salir más cara.
Así que con eso tenéis que aprovechar, al igual que por ejemplo la saga Death or Alive. Esa saga pues próximamente va a tener una nueva entrega y posiblemente a alguna de estas compañías se les ocurra quitar los videojuegos antiguos para poner un recopilatorio moderno, o posiblemente incluso alguna de las licencias que tengan con algún personaje o alguna movida puede llegar a desaparecer. Eso también tenéis que tenerlo muy presente. Mirad un montón de títulos, yo suelo aprovechar mucho para llevarme juegos de la 360, tengo un gran catálogo ya disponible y que además se quedan precios incluso por debajo de los 5 pavos en muchos casos. También cabe decir que, por ejemplo, si sois usuarios de PC, muchos de estos videojuegos no existen allí, o básicamente te los tienes que buscar de una manera un tanto discutible. La cuestión es que próximamente, ya sabéis si esto es noticia, lo hemos comentado, Xbox va a llevar los juegos de la 360 y la Xbox original al mundo del PC. Se supone que tienen que establecer una emulación para que tú puedas jugar a todos tus videojuegos clásicos en dicha plataforma. Aplica también para las portátiles, por supuesto, que están saliendo ahora, que básicamente son ordenadores de mano. Y claro, si aprovecháis con este tipo de ofertas, pues ya lo tendréis cuando lleguen al mundo del PC. Así lo ha comentado precisamente su ingeniero jefe, que a finales de año quieren que podamos volver a jugar a muchos de esos videojuegos clásicos de una manera diferente. Algunos lo interpretan como más videojuegos retrocompatibles, otros piensan que precisamente se trata de llevar todos esos videojuegos al mundo del PC, que de momento pues no se pueden jugar ni siquiera mediante la nube. Con lo cual pues eso, sobre todo y principalmente videojuegos de 360, videojuegos de la Xbox original, con descuentos muy potentes. Hay auténticos clasicazos que no podéis perder de vista. Si no, pues mirad las reseñas de usuario, que es lo que yo suelo hacer muchas veces para ver si el videojuego está en óptimas condiciones y así podéis aprovechar estas ofertas de una manera mucho más guapa. Pero todavía hay más cosas. Echando por cierto un vistazo a algunas sagas y videojuegos populares, también me gustaría referenciaros la saga Doom mismamente, porque esta saga tiene unos descuentos absolutamente increíbles. Desde los dos títulos clásicos originales por 4 pavos al Doom de 2016 por ese mismo precio, al igual que también tenéis uno de los mejores juegos de acción y disparos en primera persona de todos los tiempos, como es Doom Eternal, a apenas unos 10 pavos, aunque estos seguramente en muchos casos ya los tengáis, al igual que otros videojuegos de acción como la saga Wolfenstein. Pero no perdéis de vista el último videojuego de la saga Doom, Dark Ages, porque ese videojuego está con un 67% de descuento, por un precio que es absolutamente un regalo. Luego, por otro lado, por ejemplo, pasaros por la saga Monster Hunter. Si sois fanáticos de esta licencia, si sois fanáticos de esta franquicia, tenéis mismamente el Monster Hunter Rise más su expansión por apenas unos 12 pavos. Esto es un absoluto regalo porque es un 80% de descuento respecto al precio de base. Pero luego, por ejemplo, tenéis la Monster Hunter Stories Collection y esta pues tiene un 60% de descuento. Podéis conseguir un par de videojuegos por unos 28 pavos aproximadamente. Os sale pues por unos 14 euros cada videojuego, así que no está nada mal. Tenéis videojuegos varios de esta franquicia con descuento también bastante poderosos. Pero más allá de eso, tenéis algún videojuego puntual como es el caso de Death Stranding, un título que era propio de PlayStation y que ahora pues también tenéis en Xbox. Este videojuego cuenta con un 65% de descuento ahora mismo. Lo dejan básicamente unos 14 pavos. Si ya de por sí de lanzamiento tuvo un precio reducido, lo dejaron unos 40 y luego lo podíais conseguir incluso a 20, pues ahora lo tenéis por 14. Si no lo compráis ahora, pues no lo compráis básicamente nunca. Aunque el videojuego está en el Game Pass, recordad que es un videojuego Play Anywhere, cuya compra pues desde luego tiene siempre un doble valor. Eso sí, tiene que gustaros mucho el videojuego. No es un título para todo el mundo, pero desde luego por ese precio vale la pena. Precisamente ya que lo mencionamos, os invito a que en estas rebajas activéis el filtro Play Anywhere para ver qué videojuegos os pueden servir para consola, nube y PC. Es una compra que siempre tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo tus videojuegos te van a estar esperando en múltiples lugares. Y el caso es que hay videojuegos muy interesantes por precios absolutamente ridículos. Mismamente, Hogwarts Legacy en su edición de lujo tiene un 85% de descuento. Al igual que otros videojuegos como por ejemplo el del gato, el Stray, lo podéis encontrar con un 40% de descuento, apenas unos 17 pavos. Luego hay varios videojuegos propios de Xbox que también tienen descuentos muy interesantes, todos ellos tienen Play Anywhere. Algunos videojuegos de la mencionada saga Resident Evil, como por ejemplo es el caso del 2, lo podéis encontrar a 12 pavos. Y también pues algunos videojuegos de la saga Yakuza que tienen descuentos del 60, 70 e incluso el 80%. Mirad la saga Like a Dragon porque está también muy apetecible en estas rebajas. También puedo aconsejaros que le echéis un vistazo a la sección
expansiones, a los DLCs. Principalmente porque, mirad, yo aquí en pantalla estoy dejando un ejemplo muy personal que es Age of Empires. Tanto la segunda como la tercera y la cuarta entrega tienen descuentos que son un chiste de mal gusto, casi hasta ofensivo para los pedazos de videojuegos que son, ya que algunas expansiones se encuentran incluso a menos de 2 euros. Luego hay otras que son las más importantes que ya pues se van a los 4 u 8 euros. Pero claro, son un regalo. Yo me he metido algunas de estas que me faltaban en la cesta, ya lo jugaré más adelante cuando tenga tiempo, pero es que por apenas unos 20 pavos me he llevado un montón de cosas. Aplicad eso para otros videojuegos, porque también en estos descuentos no solamente entran videojuegos completos, sino parte de sus expansiones. Tened un poco de cabeza, echad un vistazo, porque muchas de estas ahora es cuando realmente vale la pena tenerlas. Hay gente que no quiere pagar el precio completo de estos paquetes de contenido, así que pues ahora es el momento preciso. Por supuesto, no podéis perder de vista los packs de contenido, ya que hay varios videojuegos que se incluyen en un paquete por un precio también bastante irrisorio. Mismamente Warner tiene algunos ejemplos de todo esto. Veas el caso de la trilogía de Batman, por ejemplo, que se queda pues a unos 9 pavos. Si a día de hoy no la tenéis, desde luego estáis cometiendo un absoluto delito de lesa humanidad, así que esto pues es un buen momento para adquirir alguno de estos contenidos que siempre resultan muy interesantes. Pero es que luego la propia Warner, por ejemplo, también tiene otros paquetes de contenido como son los del Mortal Kombat 11 e Injustice 2, por ejemplo. Son un paquete de contenido que te vienen con absolutamente todo lo que ha salido. Es básicamente una versión definitiva por 10 euros. 10 euros, 2 videojuegos completos con todas sus expansiones, personajes y toda la porquería que se ha vendido por separado a lo largo de varios años, y que además son videojuegos que han envejecido como el buen vino y han tenido unas segundas entregas o falta de ellas muy importantes. Luego hay algunos paquetes alternativos, como por ejemplo los que nos ofrece Ubisoft. Podéis encontrar la trilogía de Assassin's Creed RPG, a excepción de Shadows, lo que es Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, también por un precio bastante irrisorio y con algunos contenidos ya bastante potenciados en el tiempo. Incluso los podéis buscar en sus ediciones individuales con todos los paquetes añadidos por unos precios también muy reveladores para vuestros bolsillos, todo se ha dicho. Luego hay algunos más alternativos, como por ejemplo este que os estoy dejando en pantalla, de Sherlock Holmes, un pack de videojuegos que son de investigación y ese tipo de rollos, videojuegos un tanto menores seguramente para la mayoría, pero por ejemplo un pack de 119 euros, de unos 120 prácticamente, se os queda a 12. Estos videojuegos pueden gustaros más o pueden gustaros menos, pero es un 90% de descuento. El riesgo es bastante bajo, así que podéis probarlo y luego ya decidís si lo jugáis o no. Bueno, jugar lo tenéis que jugar, pero me refiero sobre todo a si queréis seguir jugándolos porque os valga la pena, porque os gusten y todo eso. Pero en fin, son videojuegos bastante curiosos, os invito a que le echéis un vistazo. Ahora vamos a seguir hablando de la tienda de Xbox, pero cambiando un poco de tercio. Principalmente porque yo podría recitaros aquí otro mogollón de videojuegos interesantes, pero casi que mejor que vosotros entréis y decidáis qué es lo que más os puede venir bien. Y luego, repito, pasaros por el enlace de la descripción y comprad tarjetas prepago, porque es un doble ahorro sobre estos precios. Ahora, precisamente de lo que vamos a hablar es de la tienda de Xbox, pero por su cambio de interfaz. Y es que nuestro colega del canal, Mondo Xbox, nos ha publicado la imagen que estáis viendo en pantalla. Una imagen que ahora mismo se puede ver a través del programa Insider y que nos ofrece pues la nueva estructura que va a tener la aplicación para PC. Y posiblemente se acabe unificando para ser la aplicación general cuando quieras entrar en la tienda, porque está cambiando absolutamente todo. Incluso va a cambiar la interfaz de consola. Pero la cuestión es que la tienda ahora se ve un poco más estilizada. Se ven pues los videojuegos como más en formato vertical, no son los típicos cuadrados chatos que nos encontramos ahora, y se parece mucho a Steam. Precisamente, Steam tiene pues una perspectiva bastante parecida a esta, y la verdad, creo que le queda muy bien. Steam, de hecho, si lo manejáis en las plataformas portátiles, es una auténtica delicia. Tanto la Steam Deck como la Xbox Ali, por ejemplo. La verdad que su tienda siempre se ha manejado muy bien en ese sentido. Tiene una interfaz muy cómoda. Xbox se pretende acercar un poco a eso. Obviamente va a seguir teniendo sus cosas propias, pero desde luego que de cara a la próxima videoconsola y de cara a una unificación de sistema, quiere que todo se parezca un poco más entre sí. Va a tener pues esa navegación más
más estilo videoconsola, no tan estilo PC añejo, y en ese sentido pues creo que la experiencia de usuario va a mejorar un montón. Próximamente lo tendremos todos los usuarios de a pie que no estamos en ese programa. También, por cierto, están mejorando los Microsoft Rewards. Vuelven a las puntuaciones habituales algunos de ellos, porque en el mundo del PC sobre todo se habían quitado una serie de puntos que desde luego lo hacían muy poco atractivo para hacer las tareas semanales y diarias, y ahora pues todo ha vuelto un poco a su cauce. Tareas de 10 puntos, tareas de 30 puntos y cosas un poco del rollo habitual. También ha vuelto lo que es el sistema de canje personalizado, es decir, no solamente tienes que cambiar por tarjetas de 2, 5 o 10 euros, sino que incluso puedes sacar una tarjeta de, no sé, 22 euros, por ejemplo, si tienes los puntos rewards correspondientes. Esto también es bastante interesante, sobre todo porque los rewards los empeoraron mucho durante los últimos tiempos, le bajaron un poco lo que es el valor y ahora pues están poniendo más actividades para que puedas conseguir incluso más puntos y así pues aprovechar estas ofertas de las que estamos hablando, con lo cual esto debe más ahorro adicional que puedes contar con él. Pero bueno, más cosas. Para cerrar os comento una noticia que está muy bien, pero que a la vez me parece un poco desalentadora para el formato físico, y es que precisamente en este formato, en las tiendas Game e incluso en otras tiendas y grandes superficies como el Corte Inglés, están poniendo los juegos de Xbox con 2x1 y descuentos bastante potentes, descuentos de incluso un 75%. Vamos, te encuentras algunos videojuegos relativamente recientes, sean propios o de terceros, da exactamente igual, es una rebaja general en juegos de Xbox que los ponen pues muy apetecibles si queréis haceros una colección de estas importantes, ¿vale? La cuestión es que esto no solamente es una obra de caridad o una obra de ofertas primaverales, se están quitando los juegos físicos de Xbox. Ya no saben cómo vender muchos de ellos en algunas superficies, los tenían en un rincón apartados y están aprovechando un poco pues para liberar stock. Xbox va a desaparecer de muchas tiendas físicas, por no decir de prácticamente todas las importantes. Las tiendas especializadas y eso ya pues tienen su cajón de segunda mano, alguna cosa por el estilo, y traen alguna novedad suelta, punto, bajo demanda incluso en muchos casos. Esta es la parte negativa de todo esto, que se está perdiendo una opción muy importante. ¿Seguirá habiendo formato físico? Seguirá habiendo formato físico. Ahora, cada vez nos van a alejar más de este. Y de cara a la próxima videoconsola, es interesante que vayáis digitalizando parte de vuestra colección si os interesa seguir en Xbox, principalmente por esto, porque el físico cada vez será una opción mucho menor. Y veremos a ver lo que nos cuesta poder reproducir nuestros videojuegos físicos en una nueva generación, si es que nos dejan. Es ahí donde está el punto. Así que yo en estas ofertas no solamente aprovecho para videojuegos que no tengo, sino para videojuegos que tengo en formato físico y los paso a digital precisamente para poder seguir jugándolos en un futuro. Es una pena, pero es lo que hay. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás me podéis dejar vuestras opiniones y por supuesto también disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.